Trimestre abril-junio 2026. Creciendo en nuestra relación con Dios. En este trimestre tendremos un nuevo folleto que se titula Creciendo en nuestra relación con Dios, escrito por Nina Atdeson, directora y editora principal del currículo de escuela sabática Vivos en Jesús de la Asociación General y con comentarios y aplicaciones correspondientes a la pluma de Jacques Ducan, doctor en teología, profesor e investigador en las áreas de hebreo bíblico y exégesis del Antiguo Testamento, el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews en Michigan, Estados Unidos. Bueno, la introducción general hace hincapié en el tema de cómo crecer en una relación significativa con Dios y considera que este tema es crucial, es lo más importante, y si está endeble o no existe, no debemos demorarnos en construirlo, fortalecerlo y hacerlo tan sólido como sea posible. Esta relación con Dios tendrá un impacto en todo lo demás: el matrimonio, la paternidad, las amistades, las decisiones financieras, el uso del tiempo, las aspiraciones y el futuro eterno. Dios muestra a través de todas las escrituras que Él está muy interesado en relacionarse con la humanidad. Por ello, las lecciones de este trimestre están pensadas para despertar tu amor por Jesús y tu compromiso con Él. Es importante también considerar que nuestro Dios es un Dios personal, por lo cual quiere relacionarse personalmente contigo. Elena de White dice en El deseado de todas las gentes, la página 374, lo siguiente: una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. La Biblia utiliza la metáfora de una carrera para describir el camino de la vida en compañía de Dios, pero debemos tener en cuenta que esta carrera espiritual se asemeja más a una maratón que a una competición atlética corta enfocada en la velocidad. Habrá momentos en esta carrera de la vida espiritual en las cuales dejemos de correr o incluso caigamos al suelo. Si esto sucedería, debemos levantarnos y seguir adelante, manteniendo el rumbo a pesar de las pruebas y de las dificultades que inevitablemente sobrevienen. No corremos en soledad, sino con otros corredores que aman a Jesús y a su palabra y corren con nosotros. Lo más importante es que Jesús prometió darnos un entrenador personal, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, porque está con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16 y 17. Y no olvidemos que nuestra recompensa por esta carrera espiritual es una corona imperecedera. Oremos para que el Espíritu Santo obre en nosotros individualmente y como Iglesia mundial, a fin de que nos acerquemos a Dios como nunca antes, pues nada es más importante que tener una sólida relación con Él. Lección número 1. Evalúate. El versículo de memoria dice: como el Padre me amó, también yo los he amado. Juan 15:9. Esta semana consideraremos el estado actual
actual de nuestra relación con Dios y cuál es el consejo de Dios al respecto. Es necesario un autoexamen honesto de nuestra realidad y escuchar la solución que Jesús nos ofrece. Nuestra evaluación no debe ser solo individual, sino también colectiva como iglesia y como pueblo de Dios personalmente. Es importante hacer este análisis desde la perspectiva del mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, que es la última carta a las iglesias de Asia Menor que aparecen en Apocalipsis. Las 7 cartas son profecías que abarcan la historia de la iglesia cristiana desde el período apostólico hasta el tiempo del fin, y Dios mismo se dirige a su iglesia en estas cartas. Las 7 iglesias de Asia a las cuales son dirigidas las cartas no era el número real de iglesias asiáticas en la época de Juan, que eran mucho más numerosas. Apocalipsis no incluye, por ejemplo, las iglesias de Colosas y de Hierápolis. Esto nos hace llegar a la conclusión que las 7 iglesias de Apocalipsis representan la iglesia en su totalidad y que en realidad están caracterizando etapas de la iglesia cristiana desde la época de los apóstoles hasta el tiempo del fin y de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 3, 14 al 17 es el mensaje de la iglesia de la Odisea, donde Cristo se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La Odisea es la última parada, el tiempo del fin, nuestro tiempo, un símbolo del fin. El Dios del Amén se autodefine como el principio de la creación de Dios. Por eso dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo es descrito como golpeando la puerta, lo cual significa que el fin está cercano y se describe que entra y participa de la comida, que simboliza el anhelo de la reunión final. Indica también la intimidad y la mutualidad de la relación. El segundo punto que vamos a ver es nuestra condición. La carta a la iglesia de la Odisea incluye símbolos. Primero, el mensajero, que es el ángel de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:14. Segundo, Jesús, como el autor de la carta. Y tercero, las personas que reciben el mensaje. El mensaje está también dividido en 4 secciones. La primera es Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Dios es el juez que conoce la verdadera condición de su pueblo. No podemos rehuir la mirada de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice el Salmo 139:7. Dios es percibido como el juez que todo lo ve, no puede ser engañado. La primera acusación de Dios contra la Odisea, que por otro lado no se da cuenta de su real situación ni siente necesidad de cambiar, se cree justa y, como dice Apocalipsis 3:17, se declara rica, que no tiene necesidad de nada. La Odisea era famosa en la antigüedad por sus riquezas y su elaborado sistema bancario. Debía su prosperidad a sus fértiles tierras de labranzas y sus
pasturas, donde apacentaban a los rebaños cuya lana negra pura le daba gran fama. Era el centro de una floreciente industria textil. Además, era también conocida por producir un colirio tradicional y usado por los médicos de la época, muy apreciado. Pero la acusación del testigo fiel y verdadero es que no eres fría ni caliente, sino eres tibia. Aunque se declara rica y justa, presenta una quíntuple deficiencia. Primero, es pobre. Segundo, es desdichada. Tercero, es miserable. Cuarta, está ciega. Y sexto, está desnuda. Las riquezas de la Odisea, el oro, los textiles, el colirio y todas sus posesiones provienen de una fuente equivocada. Pero esta iglesia, la Odisea, que nos representa a nosotros, la iglesia del tiempo del fin, no es consciente de su verdadera situación. Su mentalidad no es más que el síntoma de una civilización que se enorgullece en su secularismo y en su humanismo, mientras excluye a Dios. El reino de Dios se ha transformado en una construcción humana. La iglesia institucional ha reemplazado a la ciudad de Dios. La política ocupa el lugar de la religión y la razón el de la revelación. Lo humano ha usurpado todo lo divino en todos los niveles. Aún los que se jactan de tener la certeza de la verdad y el elevado nivel de moralidad y espiritualidad están llenos de autosatisfacción y de orgullo. Las riquezas materiales, o sea, el resultado exitoso de los proyectos misioneros, administrativos y eclesiásticos, ocultan el pésimo estado real de la situación. Además, la indiferencia acompaña a la ignorancia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No había nada que provoque más náuseas que el agua tibia sulfurada de la Odisea, y eso simbolizaba la condición espiritual de la iglesia. La carta a la Odisea, que entendamos que la palabra la Odisea significa juicio del pueblo, es propiamente eso, un juicio. La situación de los creyentes de la última hora es trágica porque no son conscientes de ello y se creen ricos. ¿Qué se puede hacer? La solución está más allá de los medios humanos. A los cristianos de los últimos días se nos escapa la terrible necesidad que tenemos de Dios, que es la solución y está más allá de la puerta, que solo puede ser abierta desde el interior. Dios nos ofrece un intercambio. ¿En qué consiste esto? Nuestra apatía por su oro, que representa las riquezas espirituales que se ofrecen como el remedio de Cristo para la pobreza espiritual de los laodicenses. Este oro es simbólico, representa la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6, y las obras que resultan de la fe, Primera de Timoteo 6:18. Este se dice que es el
oro refinado en fuego. Se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Lo segundo que deben comprar o recibir los laodicenses, o sea, nosotros, son las vestiduras blancas para cubrir la desnudez que tienen espiritualmente. Representan la justicia de Cristo, lo cual tenía un significado especial para los laodicenses porque su ciudad, la Odisea, era famosa por su tela de lana color negra, y acá Cristo les ofrece vestiduras blancas. Y finalmente, lo tercero era el colirio. Cerca de la Odisea había un templo del dios frigio Menkarou, en donde surgió una famosa escuela de medicina dependiente de ese templo, donde podía conseguirse un polvo para los ojos. El colirio simboliza el antídoto celestial para la ceguera espiritual. Su propósito es abrirles los ojos a su verdadera condición, lo cual es la obra del Espíritu Santo. Solo por su obra convincente en el corazón puede eliminarse la ceguera espiritual. Tercero, amonestación, arrepentimiento y recompensa. Apocalipsis 3:19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En este punto, inmediatamente después de sus palabras de exhortación pastoral, el discurso del Señor se vuelve más personal. Se dirige a cada creyente como el individuo al que ama personalmente y con el que mantiene una relación distintiva. La mentalidad del laodicense no es más que el síntoma de una civilización que se enorgullece de su secularismo y en su humanismo mientras excluye a Dios. La iglesia institucional se ha transformado en una construcción humana. La política ocupa el lugar de la religión y la razón el de la revelación. Lo humano ha usurpado lo divino en todos sus niveles. El resultado exitoso de los proyectos misioneros, administrativos y eclesiásticos ocultan el pésimo estado real de la situación. La indiferencia acompaña a la ignorancia. Yo estoy a la puerta y llamo. Esta no es la puerta de la oportunidad que se ofrece en el versículo 8, que dice: He aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Esa es la puerta de las oportunidades ilimitadas para la victoria personal en la lucha contra el pecado. También se la ha identificado a esta puerta de la oportunidad como la que Cristo abre al salir del lugar santo en el cielo y pasar al lugar santísimo, donde ha estado ministrando desde 1844 hasta ahora. Esta puerta ningún ser humano la puede ni abrir ni cerrar. Está bajo la estricta jurisdicción de Cristo. Tampoco es la puerta de la salvación. Pero mientras ellos iban a comprar el aceite para las lámparas, dice la parábola, vino el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mateo 25:10, que es una puerta que solo la abre y la cierra Dios. Es la puerta de la salvación. Esta puerta de Apocalipsis 3:20 es otra puerta. Es la puerta de las emociones. Por eso acá dice que Cristo está a la puerta y llama. Entonces es la puerta de las emociones, es la puerta del alma, la puerta de la mente, la puerta de la conciencia y de las esperanzas humanas. Y Cristo llama a esas puertas por medio de su amor, su palabra y sus providencias, de su sabiduría, de su autoridad y de sus infalibles promesas. Esta puerta de Apocalipsis 3:20 es la puerta de las emociones. Cristo llama por medio de su amor, su palabra y sus providencias. Es la puerta de la mente, porque Él llama por medio de su sabiduría. Cuarto, es la puerta de la conciencia, porque Cristo llama por medio de su autoridad. Y quinto, es la puerta de las esperanzas humanas, por medio de sus infalibles promesas. Si abres la puerta, Él cenará contigo. La cena era la comida principal cuando se daba un festín. Pocos actos revelan mayor amistad y compañerismo que el compartir juntos los alimentos. Esta es la descripción de la relación estrecha y duradera que Jesús nos invita a tener con Él. Dios no irrumpe en nuestra vida para obligarnos a relacionarnos con Él. Él llama con delicadeza y respeto y con paciencia espera para entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. El cuarto punto es amor eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Este amor eterno de Dios, un amor olam, olam en hebreo significa eterno, es comparado con el amor de una madre para con su hijo. Isaías 49:14-16. Verdaderamente, como el antiguo pueblo de Israel, no tenemos idea de la profundidad ni de la perdurabilidad del amor que Dios tiene por su pueblo. Las huellas de los clavos en las manos de Cristo serán por los siglos sin fin de la eternidad un recordatorio permanente de su amor por los pecadores. La comida que verdaderamente es un acto de comunión, y es interesante notar que quien tiene la esperanza de tener esta cena no es la humanidad, sino es Dios. Es Dios el que golpea la puerta, el que suplica que la abramos y lo dejemos entrar, no nosotros. Dios es el que debe ser invitado a entrar. Solo nosotros podemos abrir la puerta. Es un largo llamado al cambio y al arrepentimiento. Es el último pedido de Dios, que es de lo más patético, porque la Odisea ni siquiera siente la necesidad de cambiar. La iglesia
se cree justa y cree que de ninguna necesidad está ella puesta para pedir, para suplicar. Jesús entiende nuestra condición apática y tibia. Entiende las batallas que enfrentamos contra el pecado y promete ayudarnos. Él nos atrae, no con cuerdas rudas y argollas de hierro como se hace con los animales rebeldes, sino como dice Oseas 11:4, Él nos atrae con cuerdas humanas, cuerdas de amor. El quinto punto es permanencia. Juan 15:11. Estos son los acontecimientos finales de la vida de Jesús antes de ser entregado a traición en mano de sus enemigos. El jueves de noche, él y sus discípulos celebraron la cena pascual, precedida por el lavamiento de los pies, en el cual fue Cristo, el Señor, el que se quitó el manto y se ciñó una toalla para lavar los pies de los discípulos. Luego comieron el cordero pascual con el pan sin levadura y Jesús identificó a Judas Iscariote como el que le iba a entregar. Después que Jesús y sus discípulos hubieron cantado el himno de la Pascua, se levantaron y salieron del aposento alto y se encaminaron al Getsemaní. Al ver las vides florecidas, Jesús les habló de la vid verdadera, que era Él, y sus discípulos, que eran los pámpanos, que debían permanecer unidos a la vid. Y no tan solo pertenecían a Cristo, sino que las palabras de Cristo debían permanecer en ellos. Los frutos de ellos debían también permanecer. Cristo promete la venida del Consolador para que les ayudara cuando viniera la tribulación. Permanecer con una mente, con conexión viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es suficiente presentar una atención esporádica a la religión. El crecimiento espiritual no se promueve si el fervor religioso es esporádico y transitorio, de un día seguido de una profunda depresión ocasionada por el descuido del día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar continuamente en comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo. No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad. Cada uno debe mantener su relación personal con la vid, que es Cristo, y dar sus propios frutos. La mente carnal no se sujeta a Dios. Es imposible que lo haga. El ser humano escapa por su propia fuerza del abismo de pecado en el cual ha caído. Este concepto de permanencia en Cristo refuta el engaño del que es salvo en Jesús, es para siempre salvo y no puede perderse. Eso no es cierto, porque la salvación depende de permanecer en Cristo día tras día hasta el fin. Las ramas cortadas, las que no dan fruto, serán finalmente juntadas y quemadas, y lo mismo sucederá
con las ramas que no dan fruto. Su pecado no es probablemente ningún acto de desobediencia, sino sencillamente el pecado de la negligencia. Permanecer en Cristo significa que Cristo es para ellos y sus palabras permanecen en nuestras mentes. La palabra alimenta la mente y Cristo mora en él. Esto requiere alimentarse diariamente de la palabra. El dar mucho fruto y el fulgor de las virtudes cristianas es una prueba del discipulado. No tan solo daremos fruto, sino que el gozo de Cristo estará en nosotros, que consiste en cumplir el propósito de llevar la redención a muchos. Permanecer en Jesús es uno de los antídotos contra nuestra condición laodicense. Y finalmente vamos a hablar algo de la savia. A veces podemos estar parcialmente conectados a la vid, asistir a la iglesia, orar y hacer lo correcto, pero en lo interior nos sentimos marchitos. Y esto sucede porque la savia no nos llega desde las raíces hasta las ramas. No habrá crecimiento si la savia, que es el líquido que, como la sangre en las personas, en las plantas lleva los nutrientes y todo lo necesario para el crecimiento y para fructificación de la planta, si esa savia no fluye a través de la vid, no habrá crecimiento. La savia de una vid es como el Espíritu Santo en nuestra vida. Conclusión, Apocalipsis 3:20. En el versículo 20, Jesús se dirige a cada creyente como si fuera el individuo único al que ama personalmente y con el que mantiene una relación distintiva. Jesús dice, yo amo a un individuo único. Yo reprendo, yo disciplino, yo estoy a la puerta, yo llamo, yo entraré en tu casa, yo cenaré contigo, yo te daré que te sientes conmigo en mi trono.